y las cosas no pasan, uno no logra que las cosas sucedan. ¿Qué me dirían si les digo que estoy con una experta en hacer que las cosas sucedan? Una mujer increíble, presidenta de una gran corporación dedicada a las mujeres y a los campesinos del agro colombiano, pero además un ser humano con una capacidad de servicio y un amor impresionante, que sabe cómo hacer que las cosas sucedan. Se llama Adriana Senior. Yo soy Carolina Angarita y estoy aquí con Ale Velasco. Chicas, me da mucho gusto saludarlas en Sororidad Colombia 2021. Y con ustedes, Adriana, para ustedes, Adri, una ¡Bravo! Gracias. ¿Cómo que las cosas, hacemos que las cosas sucedan? Sí, porque estamos diciendo pasen, no porque pasan, así que suceda. Hacer que las cosas sucedan implica que uno tiene el poder para lograrlo, que solamente necesita uno dar el paso, que debe arriesgarse, que no importa que, digamos, haya tropiezos, pero uno no perder esa meta, no perder ese norte. Uno tiene que ver ese bosque, saber a dónde tiene que llegar y por qué quiere llegar. Y eso para mí es algo demasiado importante. Cuando yo soy nieta de un líder del deporte colombiano que se llama Alfonso Senior, que él creó el mejor equipo para mí de fútbol, que es Millonarios, y él también era pues un líder que llegó hasta la FIFA y él quería ganarse el mundial de la sede para el mundial de fútbol y ganó la sede para el mundial del 86 que después terminó en México, casualmente mexicana, porque acá en la política no se dio. Y él me decía, uno siempre tiene que tener grandes sueños. Y cuando uno tiene grandes sueños, uno logra grandes resultados. ¿En serio? ¿Y es verdad? Y lo importante es cómo... y lo importante es que uno dé ese paso para que se haga realidad. Muchas veces uno también tiene sueños, hace mucha planeación, pero no hay quien los ejecute. Y acá tenemos toda la posibilidad para que estas cosas sucedan. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo te digo cómo. Yo sí creo que hay muchos secretos de cómo hacerlo. Lo primero es apasionarse por ese sueño. Muy bien, La pasión es cuando uno le corre la sangre por las venas y uno dice, qué delicia ver ese resultado. El otro es tener el temple. Yo creo que uno debe tener templanza, uno tiene que lograr tener esa fuerza y decir, yo puedo y no me rindo porque yo debo aportar a lo que yo quiero. Lo otro es darle todo el sentido a que ese momento en la vida, para tener ese resultado, ese momento trae muchas bendiciones y trae muchos regalos a mucha gente. Porque si tú haces un impacto, tú generas alrededor eso es como, para mí es como si fueran miles de ondas y ondas y ondas y ondas. Dominó, que es, ¿no? Exacto. Y es increíble porque se construye y eso transforma vidas y transforma resultados también económicos, financieros, si es en una empresa, o transforma los sentimientos de otras personas y siempre obviamente con un buen propósito, ¿no? Porque tú puedes soñar con acabar cosas y pues eso no es gratificante. Acá es soñar en positivo también, ¿no? En traer buenas cosas a los demás. Y yo les cuento lo de mi abuelo porque para mí fue sensacional pensar que un barranquillero llegara a Bogotá lleno de cachacos y que dijera, yo voy a llegar hasta la FIFA y terminar siendo un miembro honorario de la FIFA. Wow. Pues es el único colombiano que lo ha logrado. Y entonces, y cuando él me decía, y uno lo debe lograr, yo dije, pues es así. Y yo les voy a contar un sueño corto que yo siempre tuve, que yo quería algún día ganarme un Guinness Record. ¿A qué? Un Guinness Record. Yo quería ganarme un Guinness Record. O sea, ¿por qué? Porque yo tenía ese sueño. Y me decían, está loca, ¿cómo se va a ganar un Guinness Record? Y dije, sí, me lo voy a ganar. Y empecé a buscar todas las formas en que yo podía entrar a un Guinness Record. Y miré y dije, oigan, con mi trabajo yo quiero ganarme un Guinness Record porque quiero apoyar a más campesinos. Y no les he hablado que trabajo en el campo y trabajo por la población vulnerable del campo, que Caro lo mencionó.
Y esa población necesita mucha ayuda y mucha visibilidad para lograr producir, comercializar y todo. Y dije, ¿cómo va a ganar un Guinness Record? Y entonces encontré que nunca nadie había logrado conseguir regalar frutas, pero no compradas, sino que se consiguieran donadas. Y logramos en Colombia, en el 2014, que muchos productores, muchas tiendas, supermercados, retailers y todo, consiguiéramos la mayor cantidad de frutas y verduras regaladas, donadas, para que nosotros se las donáramos a la población más vulnerable en 4 ciudades principales del país. Y le dimos a la gente de extrema pobreza, les dimos de comer con frutas y verduras. ¡Increíble, bravo, Tenemos un Adri! Guinness Record y ese Guinness Record. Dime. ¿Cuánto? Donamos en total 260,000 toneladas. ¡Wow! Mega donación. Esto es una cosa impresionante y uno dice, sí se puede. Claro que se puede. Entonces, Claro que hacer se que las puede. cosas pasen. Dime. ¿Cuántos años te tardaste en eso? No, nos demoramos haciendo toda la campaña 1 año y medio. Pero desde antes pensado, porque lo de No, Guinness fue... el 15 Guinness, años. el Guinness era de toda una vida. O sea, a mí me parecía que esos libros Guinness es de gente que marca la diferencia. Tú dijiste, yo me ¿Qué meto hace? en Y ese yo dije, libro. yo quiero un Guinness Record. Eso es algo que para mí era como qué delicia. Y con quién hacerlo, pues dije, pues con los productores con los que tanta pasión siento y que necesitan literal ese reconocimiento de producir para un propósito. Y entonces como que eso fue algo muy motivante en mi vida. Y me doy cuenta que, digamos, con el equipo mío de trabajo, con mis hijos, con mi familia, con todo, siempre me dicen, pero ¿y se le va a medir a eso también? Y yo me le mido a eso y a mucho más, porque la vida es una, y si uno no actúa, si uno no da esos pasos, si uno deja el temor al lado, porque algo que me ha caracterizado a mí es que no sufro de miedos, no creo en los miedos, y yo les quiero decir que es bueno no tener miedo, y que también es algo súper importante, es no tener pena. Porque es que... Adri no tiene pena, ella es fresca, ella lo que toque se le mide. Yo creo que uno cuando tiene pena es porque tiene literal como sentimientos de no reconocimiento, o tiene sentimientos de ese mismo temor, o tiene una cantidad de entornos que le dicen ahí al oído, no puede, y uno puede. Solamente es decir, yo puedo, yo doy el paso, yo quiero manejar esto, yo quiero tener resultados, yo quiero lograr consolidar este proyecto, y eso es lo que me ha inspirado a mí. La otra vez platicábamos, tienes 30 segundos. Sí. Si en 30 segundos tienes mucha pena, te gusta alguien, quieres un trabajo, quieres un aumento, tienes 30 segundos. Claro. 30. ¿Qué haces en 30 segundos? Están gratis, los tienes ahí a la vuelta de la Y si esquina. 30 ¿qué es lo peor que te puedo decir? Pues que lo peor que le pueden decir a uno es no. Y ya, la vida No sigue y uno pasa intenta. nada. Claro. Pero muchas veces nos da temor a hacer cosas, o nos da pena, o Yo tampoco o que tengo miedo. susto. Y Bueno, yo creo solamente a que los gatos, pero yo en sí no tengo miedo. Sí, yo No, tampoco. es que los Yo la miedos verdad no. sí decía, pero a ver, a la gente le da miedo las cucarachas, a mí no, los ratones a mí tampoco, los ladrones menos, no les tengo un problema. Los fantasmas son amigos míos, yo hablo con espíritus, entonces ¿cuál es el miedo a qué? Pero bueno, cuando fui mamá por primera vez tuve miedo que me pasara algo por mi hija. Adri, yo te quiero preguntar a un nivel ya más personal, porque ahí donde la ven esta mujeronona, pues esa personalidad la tuvo desde que nació, pero como ella misma nos decía, ha superado cosas increíbles haciendo que las cosas sucedan. Quiero que desde tu historia de tu vida nos cuentes esos aprendizajes para llegar a donde has llegado hoy. Sí. Yo les voy a contar 2 aspectos que a mí me han marcado mi vida y que hacen que siga soñando y siga viendo la vida llena de oportunidades. El primero es que cuando yo tenía 5 años, en mi casa había un cerezo, un árbol divino de cerezo. Sí. Divino, Hermoso. cargado de cerezo, y yo toda la vida he sido deportista, y yo toda la vida he corrido con una velocidad que me gusta correr, que me gusta treparme, encaramarme, me gusta el alto rendimiento, y me gustan como todas las cosas así como intrépidas, toda la vida. Y entonces,
cuando mi papá llegaba y estaba bravo, o yo hacía cosas pilatunas como coger al perro que teníamos en el momento y peluquearlo y calviarlo, y mi mamá salía corriendo pues a regañarme. ¿Y tú corrías? Entonces yo corría al árbol de cerezo y yo me trepaba a ese árbol y nadie me podía, no, ¿cómo me iban a alcanzar? Si eso era tal, y yo terminaba en el árbol de cerezo. Y yo amo ese cerezo y tengo tanta relación con el cerezo. Y encontré en ese árbol de cerezo como un refugio. Y me di cuenta que el refugio mío era la naturaleza. Y por eso tal vez yo llegué al agro también, pues porque amaba la naturaleza. Y trepándome en ese árbol de cerezo, encontré muy cerca a mi casa un lote desocupado de gente absolutamente pobre. Vivía literal en el piso y tenía plásticos y se cubría con plásticos. Y toda su comida era hecha en una leña con una olla y era su única comida. Y había una niña de mi edad. Y esa niña de mi edad, yo me volví amiga de ella. Y claro, yo la vi fue por el árbol de cerezo. Y ese día entendí que yo estaba llamada a servir a otros. Y eso marcó mi vida completamente. Entonces empecé a sacarme toda la comida de mi casa a escondidas. Y me sacaba la comida y se la daba a ellos para que comieran y todo. A mí me prohibieron meterme con esa gente como mía, no me importaba. Y yo me hacía todo lo que estuviera a mi alcance para poder ayudar. Y ahí eso empezó a marcar que mi propósito era el servicio y que ese propósito yo lo podía hacer realidad en la transformación de otra gente. Sí. Propósito. Sí, y eso yo creo que cambió mi forma de ver el mundo, de ver la vida, y es la sensibilidad por el que más lo necesite. Y que si yo tengo poquito, mucho o demasiado, si yo no lo reparto y no lo doy y no siembro en otros, pues yo no voy a cosechar nada. Y es una realidad, y eso marcó mucho. Atentos, lo que sembramos en la vida lo cosechamos en la vida. ¿Sí? Sí. El 5, 10, 20, 30 o en nuestra tumba, pero... Así es, poderoso esa historia. Sí. Y la segunda historia. Y la segunda historia, porque son pues como mis historias, que eso como que ya me fue conduciendo para que estoy acá. La segunda es que yo, bueno, decidí casarme muy chiquita, tener hijos muy chiquita, armar una vida, pues dejé de hacer mi maestría, estaba en plena, había empezado una especialización en Estados Unidos, hice mi especialización y el amor llegó a tu vida. No, el amor ya estaba en mi vida, habíamos terminado con ese amor y no logré dejar ese amor. Y me volví, yo me iba a quedar haciendo mi maestría y decidí volverme por amor. Otra que se vuelve por amor. Y me devolví. Los colombianos han de tener algo amorosas. Por lo menos Sí. Uy, y este era bailarín. Él me conquistó bailando salsa, en Café y Libro, bailando salsa me conquistó, porque yo adoro bailar. Yo quiero ir a Andrés Carneros, ahí tengo que ir. No, tienes que ir. No, tocó, o sea, olvídate, tienes que ir. Y él me enamoró bailando, qué lindo, porque me acuerdo exactamente el momento en que... Y yo decidí devolverme. Y me volví y me casé y tuve hijos y perfecto, tuve 2 hijitos. La pareja se llevan 1 año y 2 meses seguiditos, todo. Ay, sí. Nosotros hicimos yo era presidente de un gremio, me retiré porque, y quiero aclarar, que un hombre maravilloso, y hablando de género y de equidad, me decía, a mí no me gustan las mujeres ejecutivas. No me gustan. No me gustan las mujeres ejecutivas. O sea, a hoy yo digo, su único defecto, pues, literal, pero no me gustan las mujeres ejecutivas. Y en el no me gustan, cuando yo me casé, decidí dejar la presidencia, era vicepresidente en ese momento del gremio, decidí dejarlo y duré un mes literal de ama de casa. No, esa no era yo. Esa no era yo. Y en el entretanto, cuando yo estuve en Estados Unidos, llevé joyas precolombinas para vender y llegué hasta Neiman Marcus. O sea, me fue divino con las joyas precolombinas. Y son preciosas. Y son divinas. Y mi primer mercado internacional fue México. De hecho, yo a las ferias de México
Y empezamos una empresa y fue divino porque yo empecé la empresa, empezamos comercializando, después montamos una fábrica, nos fuimos a Italia, estudiamos joyería en Italia y con bebés chiquiticos. Y bueno, armamos toda una estrategia, pero a los 2 años volví al gremio porque me dijeron no, la necesitamos y me volví presidente además del gremio. Entonces tenía las dos, no, el marido ahí seguía y aguantándola. No, él súper bien, ya pues él... Le tocó que le gustaran las mujeres ejecutivas. Claro, pero lo más, o sea, yo digo que lo más lindo es que todo estaba armado, como digo yo, con los hilos invisibles del Espíritu Santo, porque estaba todo armado. Porque mi marido era un creyente sensacional. Yo siempre he dicho que él era un pastor realmente, porque además un arquitecto, una creatividad increíble, era un espectáculo. Entonces, pues armamos todo, seguimos con todo espectacular. Cuando mi hija mayor tenía 8 años, quedé embarazada por tercera vez. Y en este tercer embarazo divino, María Paz llega a nuestra vida inesperada. María Paz en sus primeros meses de vida empezó a desmayarse y se desgonzaba. Y no sé, ¿por qué se desgonza? ¿Por qué se desgonza? Y súper como tan cuidados intensivos, todo, y nadie sabía por qué era. Y finalmente nos damos cuenta que había nacido era con un soplo en su corazón muy grande de 22 milímetros en un bebé, o sea, 22 milímetros. Medio corazón. Es medio corazoncito de un bebé. Y nos dijeron ella lo que está es, pues, está bronco dilatándose y por eso le da ese desgonce. Y ella había nacido también con un problemita en su dedo izquierdo y tenía, le falta un pedazo de falange, entonces es un dedito balante. Y lo del dedito, pues también nosotros viendo y todo, y Alejandro me dijo, ay, la ciencia avanza, después eso tiene y nos dijeron a los 5 años se opera. Perfecto, pues a los 5 años. Entonces cada vez que le daba el desgonce la movíamos y ya sabíamos qué era. Y nosotros súper creyentes, súper tranquilos, pues digamos que no, ya sabiendo qué era, no nos estresamos. Y estando en todo ese proceso, María Paz todavía muy bebé, tenía más o menos 10 meses de nacida, y nosotros estábamos de aniversario y cumplía años mi cumpleaños, yo soy loca por el cumpleaños. Yo también. Amo, me encanta. Amo, o sea, para mí, como la revolución. es más, doy el anuncio el 10 de septiembre, cumplo años, entonces yo digo siempre el 10 de septiembre es la fecha más importante en mi vida, sí. Y siempre digo eso. Entonces, mi marido, que sabía que amaba yo mi cumpleaños y nos habíamos casado también en septiembre, entonces teníamos un crucero divino, nos fascinaban los cruceros, y ya teníamos todo nuestro viaje súper preparado cuando mi marido empezó a adelgazarse, pero muy rápido, y era una adelgazada, pero impresionante, que uno dice, pero porque yo dije, ay, ya sé, él estaba haciendo una casa campestre, y yo dije, eso es lo que le está pasando. El afán de entregar, está estresado, entonces por eso se está adelgazando. Y les doy fechas exactas, el 1 de septiembre, nosotros nos íbamos el 9 de septiembre, el 1 de septiembre, yo tenía el 2 una asamblea de mi gremio, y pues era en Cartagena, todas mis cosas eran en Cartagena, y empezó y ardía en fiebre, pero eso era una fiebre como de 42 grados, impresionante, y yo le dije, nosotros nos decíamos esposito y esposita, entonces yo, esposito, ¿por qué no nos vamos a donde un internista? Si estoy preguntando de dónde saqué la idea de internista, no tengo ni idea. Y nos vamos a donde un internista, y el internista nos dice, esto está muy raro, es mejor que se vaya a la Santa Fe y se haga pleno. Eso nos dio. La Santa Fe es una de las mejores clínicas. Sí, hágase todos estos exámenes, y él fue y se hizo los exámenes. Mi hermana lo acompañó porque yo no estaba, y mi hermana me llama y dice, tiene que venirse ya, véngase ya. Y yo voy y me dijo, acá hablamos. Pues para hacerles corta la historia, le dice el médico, además absolutamente descarnado, porque estaba en urgencias haciéndose todo, pues ya sé qué es lo que tiene, usted tiene un tumor del tamaño de una pelota de béisbol, y lo tiene entre el pulmón
y el corazón y tiene un derrame en el corazón y pues por eso es que usted está así, toca hacerle biopsia. Y bueno, empezamos con un tema de biopsia y en ese momento de la biopsia, el resultado de la biopsia, yo como trabajaba, yo fundé un centro de investigación, que es parte de mi historia, como dirigente gremial, fundé un centro de investigación de camarones y en esa fundación del centro de investigación todos son investigadores y la directora científica de ese centro de investigación es una inmunóloga de Harvard. Ella me dio su clave de Harvard para yo investigar qué podía hacer y ahí entendí que el cáncer tenía 4 estadios y los 4 estadios el peor era el 4, A, B o C. Y nos dieron el resultado para hacerles corta la historia y tenía estadio 4B. Nos dieron 3 meses de vida. Y no nos dieron a nosotros, sino al papá de él y a mí, porque Alejandro, como era tan artista, era súper sensible. Yo le dije al doctor, deme la noticia a mí y yo sé cómo la manejo y todo. No deje de decirle que tiene cáncer, porque pues obviamente no vamos a decir acá que no tenga cáncer, pero yo no quiero que la noticia de la gravedad del cáncer esté así, vamos a lucharla. Y me dijo, no vale la pena que le hagas quimioterapia. Y no, le dije, sí, vamos a hacerlo. Y vamos a hacer todo lo que sea posible, porque por fe vamos a salir adelante. Y bueno, empezamos una quimio, yo saqué del mismo documento de Harvard, el protocolo, se lo llevé al oncólogo y le dije, acá dicen que se puede hacer esto. Y él dijo, bueno, pues hagámoslo, pero como por no dejar, hagámosle eso. Y fue divino porque pues yo por mi trabajo, yo trabajo un montón, y yo me fui para Madrid y ese día que me iba para Madrid, mi hijo chiquito jugó fútbol y lo tuvieron que rapar a Alejandro por la quimio. Entonces lo raparon y nosotros fuimos que era como Cristiano Ronaldo y que lo máximo y siempre lo manejamos así con los niños y que machera, y porque su papá tenía un tumor, siempre le dijimos a los niños tumor, nunca la palabra cáncer, nos parecía cáncer por comerse, cangrejo, todo, y nosotros decíamos un tumor. Y bueno, y llego yo a Madrid y me dice, esposita, parezco un Teletubby, mi cabeza está el triple, mis orejas están gigantes, y llamé al oncólogo y el oncólogo me dijo, eso es que el tumor creció tanto que le está obstruyendo la cava. Y yo, ¿qué? Y yo arrodillada, literal arrodillada, clamándole a Dios que ese diagnóstico era de los hombres y no era de él, y que yo creía en el diagnóstico de él. Y me salté un pedazo en la historia de por qué creía en el diagnóstico de Dios, porque en el momento en que yo supe el resultado, yo me fui para mi oficina y atacada y llorando llamé a una señora que yo acabo de conocer, mexicana. Oye, este tema del México me parece interesante. Algo tenemos los mexicanos. Algo. Y nosotros teníamos un apartamento, porque comprábamos apartamentos, los remodelábamos y los alquilábamos o los vendíamos. Y se lo alquilamos a un señor de la embajada que venía y él era pastor de una iglesia y yo conocí a esa señora. La acabamos de alquilar de apartamento y yo la llamé, literal, la llamé y le dije auxilio. Yo creo que esa palabra es la primera vez que la usaba en mí, y me dijo, no te preocupes, espérame y mientras yo llego repite esto, no hay nada imposible para Dios. Y yo, pues, o sea, esto no me alivia. Y yo hice así, tal cual. Y dije, no hay nada imposible, pero así, o sea, de llorar, y dije, no hay nada imposible para Dios, nada imposible para Dios. El cáncer no es un imposible para Dios. Si nada es imposible, el cáncer no es un imposible. Y cogí y abrí la Biblia y en 2 de Pedro decía, y no tengas estas pruebas como difíciles de superar, porque verás la gloria manifiesta de Dios. Hasta ahí me llegó no era temor, como mi pensamiento se va a morir, no va a poder, 3 meses no. Y dimos, porque estamos llegando a la recta final y es muy de así de... ¿Cuánto nos queda, Fran? 10 días acabamos.
Sí. 7, dale, Adri. Bueno, esa historia es muy esto buena. es muy importante porque es que acá si uno tiene fe, uno logra que las cosas cambien y que sucedan cosas maravillosas. Entonces, literal, me apropié de esa palabra y al apropiarme de esa palabra, luchamos por el cáncer de 3 meses y Alejandro fue un enfermo resiliente que fue increíble. Se llaman así, son remisos, porque el cáncer no se cura, pero el cáncer se maneja. Y Alejandro murió, fue de una neumonía, porque a él le pelaron un pulmón, el izquierdo, le dan neumonías, y un día antes de morir le dio neumonía en su pulmón derecho. Entonces no tenía cómo responder. Y fue tan duro, y para ir el tema de la enfermedad no fue dura, porque me la luchaba. O sea, yo no lo dejaba derrumbar un segundo y si se derrumbaba yo lo levantaba y luchaba y le cambié la dieta y nos íbamos a viajar y lo impulsaba y todo. Y yo le decía, sí podemos todo. Y lo más lindo era que mis hijos eran muy chiquitos porque la más chiquita tenía 1 año, el otro tenía 6 y el otro tenía 8. Entonces, pues no habían disfrutado un papá. Mi hija chiquita disfrutó un papá enfermo, pero lo disfrutó y lo conoció. Y entra a la muerte, donde yo nunca hablé de la muerte con él porque habíamos dicho que habiendo recibido las promesas de Dios, que esta muerte era para la gloria de Dios, que la vida que él tenía era para la gloria de Dios y no con la muerte. Y con esta muerte totalmente imprevista, yo llegué un viernes por la noche y el sábado a las 10 de la mañana mi marido estaba muerto. Pero tú dices que eres resiliente. Sí, y entonces ahí es donde viene mi resiliencia, porque tuve un duelo durísimo. Santiago Rojas me ayudó muchísimo. Yo no acudí a nadie y solamente tuve una sesión con Santiago y él fue el que me dio como el Santiago paso. es un médico muy reconocido en Colombia, sí, gran amigo. Muy, muy interesante, y entendí después de 1 año largo, de mucho sufrimiento, de no querer saber nada, porque ya era la impotencia, y es que cuando se muere ya había impotencia, no podía luchar para qué. Y en una caminata por la playa, tuve un mensaje de Dios al cielo que le dije, ¿y por qué a mí? Y era un cielo rojo y se volvió un cielo rosado, y me dijo, ¿y por qué tantos regalos a ti? Y yo entendí que ese era mi propósito y que mi propósito fue conocerlo, devolverme a estudiar, tener hijos con él, disfrutar el hombre que tuve a mi lado, aprender de él, y hoy soy absolutamente feliz de las nuevas oportunidades. Y en esas nuevas oportunidades, que sé que el tiempo es corto, pero les quiero decir que recibí la promesa en un avión donde Dios me dijo, te vas a acordar que tus tiempos postreros van a ser mejores que los primeros. Y hoy les puedo decir que soy una mujer plenamente realizada porque he podido hacer 1000 cosas alrededor de mi vida, con mis hijos, con todo lo que me rodea, con el deporte, con todo. Sí. No te quedaste en el papel de víctima, fuiste responsable, ¿no? Tomó las riendas de su vida, ¿cómo ves? Sí, poderosísimo, Estamos llegando Adri. a la recta final. Pero me regaló el doble arco iris. Y Por gracias. eso nos mandaste un... Cuéntanos la historia del doble arco iris. Porque en ese avión, O sea, que yo eres iba, de ese avión, de ese momento, cuando superé mi duelo, me dijo de esos tiempos postreros mejores que los primeros, y me dio el pacto del doble arco iris. Es maravilloso. Y con ese pacto del doble arco iris, yo entendí que esto iba a ser increíble. Y cuando venía para acá, que yo estaba ayer pensando en qué iba a pasar, y encuentro saliendo, bajándome del avión, encuentro ese doble arcoíris y dije, Wow. definitivamente es la confirmación. Pero lo más lindo es que mi nueva pareja, con la que he venido durante mis últimos 9 años juntos, y ha sido maravilloso. Yo le di el sí a esa nueva pareja porque en un partido de Millonarios, encima del estadio, él me mandó la foto de un arcoíris doble. Y yo estaba en el estadio y él no sabía que yo estaba en el estadio, y yo le devuelvo ese doble arcoíris doble, pues en la foto. Me acuerdo que era BlackBerry, y ahí me di cuenta que él es así. O sea, Dios siempre me manda
la confirmación a través de ese arcoíris doble, así lo tengo yo en mi corazón. Wow. Y mis hijos así lo han vivido. Entonces, Y luego ayer le toca, Carla. No, Ayer y no, le es que toca nos lo doble mandó por Por eso. Yo WhatsApp. no sabía de qué doble arcoíris tal. Estamos llegando ya. Esta es la Recta finalísima. Caro, sí, es un placer siempre. Qué mujeres tan poderosas. Ah, tan ¿viste? verdaderas, ¿Viste? Conoces. Muchísimas gracias, Carolina Angarita. Qué bárbara, qué historia de vida, qué pasión de vida. Me quito el sombrero. Cambiaste la mujer víctima por una mujer poderosa. E hiciste que las cosas sucedieran siempre y está en el mejor momento de la vida. sí, Exactamente. estoy en el mejor momento de la mi vida. Y la vida te brindó 2 arcoíris. Soy Ale Velasco, Carolina Angarita, y es un placer que hayas estado con nosotros. Aquí estamos Muchas en gracias. Solidaridad Colombia 2021. Gracias. ¡Bravo! ¡Super Adri! Espectacular. Yo también amo